Part 1. El prototipo llegó a las instalaciones de pruebas de Beretta, en Gardone Val Trompia, una mañana de enero de 1972, envuelto en lona encerada y rodeado de una documentación técnica que pesaba más que el propio fusil. Vittorio Valle se encontraba en la sala limpia. Paredes pintadas de blanco institucional, luces fluorescentes reflejándose en suelos de hormigón pulido, y extrajo el equipo de su estuche. El olor a aceite protector y acero recién cortado llenó el espacio. El AR-70 medía 955 milímetros desde la culata hasta la boca del cañón, y su cajón de mecanismos de acero estampado mostraba ligeras marcas de herramientas de la prensa hidráulica. Las manos de Valle se movieron por la superficie, verificando las tolerancias en la unión del cañón, probando el juego lateral en el mecanismo de la culata plegable y confirmando que el portacerrojo se deslizara libremente sobre sus rieles guía. El fusil pesaba 5 kilogramos descargado, más pesado que los diseños estadounidenses, pero significativamente más ligero que el BM-59 al que debía sustituir. Valle había pasado 18 meses perfeccionando esta configuración. El sistema de gas, situado sobre el cañón, un cerrojo rotativo con 7 tetones de cierre, un regulador de gas fijo que eliminaba la complejidad de los ajustes y un mecanismo de disparo que ofrecía fuego semiautomático y automático sin limitadores de ráfagas. Cada componente reflejaba una elección deliberada entre sofisticación y fiabilidad, entre materiales avanzados y técnicas de fabricación probadas. Insertó un cargador vacío, tiró de la palanca de carga y sintió cómo el cerrojo golpeaba hacia adelante con certeza mecánica. La acción completó el ciclo con suavidad. El muelle de recuperación se comprimió y se soltó sin trabarse. El selector de tiro hacía clic entre posiciones con precisión táctil. Estas eran las confirmaciones básicas, la gramática mecánica que precedía a las pruebas reales. Pero la atención de Valle volvía constantemente a la punta del cañón. La rosca representaba su filosofía de ingeniería central hecha realidad. Estriado a la derecha con un paso de 1 en 12 pulgadas. Roscas de la boca cortadas a 0.5 pulgadas por 28 hilos por pulgada. Hacia la izquierda para evitar que se aflojaran bajo el estrés operativo. Un sistema de retén con resorte permitía intercambiar los dispositivos de la boca con la mano en segundos, supresores de destello para operaciones nocturnas, compensadores para el control del retroceso o adaptadores de fogueo para ejercicios de entrenamiento. Las Fuerzas Armadas italianas habían solicitado una plataforma única capaz de servir a las tropas alpinas en terreno montañoso, a unidades urbanas en entornos de corto alcance y a batallones de instrucción que realizaran ejercicios con munición de fogueo. En lugar de diseñar 3 variantes de fusil separadas, Valle había creado un solo equipo con componentes de boca intercambiables en el campo. Esa rosca era la manifestación física de la modularidad antes de que ese concepto dominara la ingeniería de defensa. Fuera de las instalaciones de pruebas, el viento invernal recorría el valle de Valtrompia. Dentro, Valle comenzó las comprobaciones de funcionamiento iniciales que determinarían si 18 meses de diseño habían producido un fusil de servicio viable o un prototipo costoso destinado a los archivos. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería dio forma a la historia en silencio, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Part 2. La presión sobre Valle no provenía de la balística o la ergonomía, sino de la capacidad industrial. En 1972, Beretta poseía una amplia experiencia en el mecanizado de acero y el ensamblaje de mecanismos de precisión. La empresa fabricaba equipos desde 1526, y sus fábricas en Gardone, Val Trompia,
Representaban siglos de conocimiento metalúrgico acumulado, pero la empresa carecía de la infraestructura avanzada de moldeo de polímeros y de las capacidades de procesamiento de aleaciones exóticas que caracterizaban a los contratistas de defensa estadounidenses o alemanes. Valle comprendía íntimamente esta limitación. Había recorrido instalaciones de fabricación en Connecticut y Stuttgart, observado los sistemas de moldeo por inyección que producían receptores y guardamanos de polímero y estudiado las técnicas de forjado en frío que creaban componentes ligeros de aluminio. Beretta podía replicar algunas de estas tecnologías, pero no con rapidez ni a costes competitivos. Cualquier diseño que requiriera una inversión de capital significativa en nuevos equipos de producción se enfrentaría a retrasos burocráticos y al escrutinio presupuestario. Así que Valle diseñó el AR-70 basándose en las capacidades existentes. El receptor utilizaba acero estampado, un material al que las prensas hidráulicas de Beretta habían dado forma durante décadas. El receptor inferior, el alojamiento del disparador y el brocal del cargador se mecanizaron a partir de una aleación de aluminio, utilizando fresadoras y tornos convencionales. La culata se plegaba sobre una bisagra de acero sencilla, que solo requería soldadura básica para su montaje. Incluso el cargador de 30 cartuchos derivaba de patrones existentes, evitando el gasto de desarrollar nuevas herramientas. Este enfoque creó sus propias limitaciones. Los receptores de acero estampado pesaban más que las alternativas de polímero. Los componentes de aluminio requerían un tratamiento térmico cuidadoso para evitar fracturas por tensión. El mecanismo de la culata plegable añadía una anchura lateral que complicaba el almacenamiento en vehículos. Valle aceptó estas limitaciones como el coste de una preparación rápida para la producción. El Ministerio de Defensa italiano había especificado un sustituto para el BM-59 para 1973, un plazo que no dejaba margen para ciclos prolongados de investigación y desarrollo. El ejército necesitaba un fusil que pudiera fabricarse inmediatamente con la infraestructura actual, que pudiera ser atendido por armeros formados en sistemas mecánicos tradicionales y operado por personal familiarizado con procedimientos de mantenimiento convencionales. La filosofía de diseño de Valle surgió de esta restricción temporal, una síntesis incremental en lugar de una innovación revolucionaria. El sistema de gas tomaba prestados principios probados del linaje de diseño soviético AK. El cerrojo rotativo seguía patrones establecidos por el AR-15 estadounidense. El mecanismo de disparo simplificaba conceptos del FN-FAL belga. Nada en el AR-70 carecía de precedentes. Todo era deliberadamente familiar. Este enfoque conservador conllevaba riesgos. Los responsables de adquisiciones militares preferían características innovadoras que justificaran los desembolsos presupuestarios. Los periodistas especializados elogiaban los materiales de vanguardia y las configuraciones poco convencionales. El diseño directo de Valle no ofrecía puntos de venta dramáticos, solo un funcionamiento fiable mediante la sencillez mecánica. Pero tenía un detalle de ingeniería que elevaba toda la plataforma: el sistema de roscado de la boca del cañón. Al permitir el intercambio de dispositivos sin herramientas especializadas, Valle transformó un solo fusil en múltiples configuraciones operativas. Una unidad alpina podía instalar supresores de destello antes de una patrulla nocturna y quitarlos después. Un equipo de respuesta urbana podía acoplar compensadores para una mayor precisión en espacios cerrados. Un batallón de entrenamiento podía añadir adaptadores de fogueo para ejercicios sin tener que enviar el equipo a los talleres centrales.
La decisión del roscado requería un mecanizado preciso, corte a la izquierda con tolerancias exactas para evitar que se aflojara por la vibración, pero utilizaba tornos convencionales que los operarios de Beretta manejaban a diario. Añadía un peso insignificante, no creaba piezas móviles que pudieran fallar y no requería más mantenimiento que una limpieza periódica. Valle había encontrado el punto de intersección entre la capacidad de fabricación y la flexibilidad operativa. Bar 3. El funcionamiento por gas del AR-70 seguía principios físicos que habían regido el diseño de equipos desde finales del siglo XIX. Pero la implementación de Valle reflejaba elecciones específicas sobre la fiabilidad frente a la complejidad. Cuando se disparaba un cartucho, los gases propulsores se expandían detrás del proyectil de 5,56 mm, acelerándolo por el cañón de 450 mm. Después de que el proyectil recorriera 230 milímetros, aproximadamente a mitad de camino, un pequeño puerto en la superficie superior del cañón permitía que los gases salieran hacia un cilindro de acero situado justo encima. Estos gases impulsaban un pistón hacia atrás a unos 400 metros por segundo. El pistón golpeaba el portacerrojo, un componente de acero mecanizado que pesaba 285 gramos, transfiriendo la energía cinética que forzaba al portacerrojo a retroceder por los rieles guía del receptor. A medida que el portacerrojo se movía, unas ranuras de leva mecanizadas en su superficie interior enganchaban los pasadores correspondientes en la cabeza del cerrojo, girándola en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear 7 tetones de cierre de los huecos en la extensión del cañón. El desbloqueo se producía en los primeros 6 milímetros de recorrido del portacerrojo, una secuencia de sincronización calculada para garantizar que la presión de la recámara hubiera bajado a niveles seguros antes de que el cerrojo se separara de la vaina del cartucho. Valle había especificado esta distancia mediante pruebas iterativas. Si era demasiado corta, la presión residual podía romper las vainas. Si era demasiado larga, la acción funcionaba con lentitud. Con el cerrojo desbloqueado, todo el conjunto del portacerrojo retrocedía 115 milímetros. La uña extractora del cerrojo sujetaba la vaina gastada, sacándola de la recámara. Un pasador expulsor golpeaba la base de la vaina, impulsándola lateralmente a través de una ventana de expulsión en el lado derecho. Simultáneamente, un muelle de recuperación se comprimía dentro de la culata, almacenando energía para el ciclo de avance. Al llegar al final de su recorrido hacia atrás, el portacerrojo se detenía, el muelle rebotaba y el conjunto aceleraba hacia adelante. La cara del cerrojo extraía un cartucho nuevo del cargador. Lo introducía en la recámara y las ranuras de leva hacían girar el cerrojo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo. El martillo permanecía amartillado si se soltaba el disparador. Si éste se mantenía presionado en modo automático, el martillo caía inmediatamente, iniciando el siguiente ciclo. Todo el proceso se completaba en 0.096 segundos a la cadencia cíclica del AR-70 de 625 disparos por minuto, lo suficientemente rápido para un fuego automático sostenido, pero lo bastante lento para mantener el control durante las ráfagas. La elección crítica de diseño de Valle fue el regulador de gas. La mayoría de los fusiles contemporáneos contaban con sistemas de gas ajustables que permitían aumentar o disminuir la presión según la temperatura de la munición, la suciedad del cañón o las condiciones ambientales. Estos sistemas ajustables añadían piezas móviles, requerían ajustes periódicos e introducían posibles puntos de fallo. Valle especificó un regulador fijo, un orificio simple perforado con dimensiones precisas que no podía alterarse sin herramientas de taller.
Esta decisión eliminó el error del usuario y la complejidad mecánica, pero requirió una calibración cuidadosa durante la fabricación. El diámetro del orificio de 2.8 milímetros proporcionaba suficiente presión de gas para completar el ciclo de la acción en rangos de temperatura de 40 °C a 150 °C y variaciones de munición del plus 15% respecto a la presión nominal. Las pruebas confirmaron que este ajuste fijo funcionaba de forma fiable, aunque significaba que el personal no podía compensar condiciones extremas o cañones muy sucios. Valle aceptó esta limitación como preferible a los mecanismos que podían desajustarse en el terreno. El pistón de gas era de acero cromado de 8 milímetros de diámetro con un muelle de retorno cautivo que lo mantenía presionado contra el portacerrojo. La acumulación de residuos de los gases propulsores se depositaba en la cabeza del pistón, pero el cromado evitaba la adhesión y la presión del muelle garantizaba un contacto constante. Se podía extraer el pistón para su limpieza retirando un único pasador de acero sin necesidad de herramientas especiales. Esta accesibilidad para el mantenimiento se extendía a todo el equipo. El grupo del portacerrojo se desmontaba en 5 componentes al quitar un pasador. El mecanismo de disparo podía extraerse del receptor inferior tras presionar 2 pasadores de retención. El cañón estaba insertado a presión en el receptor y podía ser sustituido por armeros con una prensa hidráulica, aunque no en condiciones de campaña. Valle diseñó cada punto de conexión para ser atendido con implementos básicos, punzones, alicates, varillas de limpieza. Nada de llaves Allen, destornilladores Torx o llaves dinamométricas calibradas. El AR-70 asumía que sus usuarios serían personas con aptitud mecánica, pero sin formación especializada, operando en entornos donde las herramientas sofisticadas podrían no estar disponibles. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entendiendo cómo funcionan realmente las cosas. Part 4. La primera prueba de resistencia tuvo lugar en marzo de 1972 en un campo de tiro militar a las afueras de Brescia. Valle observaba desde un refugio de observación mientras los técnicos sometían a 3 prototipos a ciclos de desgaste acelerado, disparando 10.000 cartuchos con cada equipo durante 72 horas, con pausas únicamente para permitir que los cañones se enfriaran y para subsanar fallos ocasionales. El protocolo de prueba especificaba munición estándar de 5. Sellarin 36-45 mm OTAN, disparando en ráfagas de 30 cartuchos seguidas de cambios de cargador. Los técnicos registraron cada incidencia: fallos de alimentación, de extracción, de expulsión o de disparo. Por diseño, no limpiaron ni lubricaron los fusiles durante la prueba. Los mecanismos acumularon residuos de pólvora y partículas de latón hasta que estuvieron visiblemente sucios. El fusil 1 experimentó 11 fallos en 10.000 disparos, una tasa del 0.11%. La mayoría ocurrieron después del disparo 8000, cuando la acumulación de suciedad en el pistón de gas redujo la energía del recorrido. El fusil 2 se comportó de forma similar, con 13 fallos. El fusil 3 falló 2 veces en los primeros 500 disparos debido a un extractor agrietado y luego funcionó sin incidentes tras sustituir el componente. Estas cifras estaban dentro de los estándares aceptables. Los fusiles de servicio contemporáneos solían mostrar tasas de fallo entre el 0,1% y el 0.3% en condiciones similares. Valle revisó los informes cuidadosamente, observando que la mayoría de los problemas afectaban a los extractores y expulsores más que al sistema de gas o al cerrojo.
Los principios básicos de funcionamiento eran sólidos. Los componentes periféricos necesitaban refinamiento. La prueba más reveladora fue la del sistema de dispositivos de boca. Los técnicos dispararon 1000 cartuchos con el fusil 1, llevando instalado un supresor de destello. Luego cambiaron a un compensador para otros 1000 disparos y pasaron a un adaptador de fogueo para 500 cartuchos de este tipo. Repitieron este ciclo 5 veces, instalando y quitando los dispositivos manualmente, confiando únicamente en el mecanismo de retén con resorte. Tras 3.500 disparos reales y 2.500 de fogueo, la rosca del cañón no mostraba deformación. El muelle del retén mantenía una tensión constante. Los dispositivos se instalaban y retiraban con suavidad mediante presión manual, sin aflojamientos ni daños en las roscas. La especificación de valle de rosca a la izquierda había funcionado con precisión. De hecho, el dispositivo de boca se apretaba ligeramente con la vibración en lugar de aflojarse. Este resultado validó la premisa de ingeniería. Una sola plataforma podía cubrir múltiples necesidades operativas sin variantes especializadas. Una unidad alpina podía reconfigurar sus equipos para diferentes misiones en minutos. Un batallón de formación podía adaptar los fusiles para munición de fogueo sin enviarlos a un depósito central. Pero la prueba de resistencia también reveló limitaciones. El receptor de acero estampado mostró fracturas por tensión cerca del brocal del cargador tras 9.500 disparos. Algo aceptable para un prototipo, pero preocupante para una vida útil prolongada. Valle anotó las ubicaciones de las fracturas y ajustó la geometría de la matriz de estampado, añadiendo espesor al material en los puntos críticos. Las modificaciones añadieron 120 gramos al peso, pero eliminaron las grietas en pruebas posteriores. El receptor inferior de aluminio mostró desgaste donde el mecanismo de disparo hacía contacto. Valle especificó una aleación de aluminio más dura y añadió una fina inserción de acero en el punto de desgaste. De nuevo, un pequeño incremento de unos 50 gramos para eliminar el modo de fallo. Estos refinamientos caracterizaron todo el proceso de desarrollo. Valle no buscó rediseños radicales, sino ajustes basados en datos empíricos. Cada modificación abordaba un fallo observado sin alterar el funcionamiento fundamental. En junio de 1972, el AR-70 había alcanzado un perfil de fiabilidad que cumplía con los estándares de adquisición del ejército italiano. Part 5. La revelación sobre la importancia de la rosca no llegó durante las pruebas formales, sino en una evaluación de campo con tropas alpinas en los Dolomitas en octubre de 1972. Valle acompañó a un destacamento de 30 efectivos que realizaban ejercicios de patrulla en montaña a altitudes de entre 2.000 y 3.000 metros. Llevaban fusiles AR-70 de preproducción equipados con supresores de destello para operaciones nocturnas. Al tercer día, la unidad realizó una patrulla al amanecer que requería descender desde un bivac hasta un pueblo en el valle, realizar un reconocimiento simulado y volver a subir antes del anochecer. Los supresores de destello, necesarios para la noche, generaban un fogonazo y retroceso adicionales durante los disparos diurnos, dificultando la precisión a distancias largas. Un cabo se acercó a Valle durante el descanso del mediodía. ¿Podemos quitar esto?, preguntó señalando el supresor. Es útil de noche, pero nos da problemas durante el día. Valle le entregó un compensador de repuesto de su equipo. Prueba este, dijo. El cabo desenroscó el supresor a mano, con el clic del retén liberándose, y enroscó el compensador. Todo el intercambio llevó unos 15 segundos. Sin herramientas, sin ajustes, sin supervisión de un armero. El efectivo disparó 10 cartuchos a un objetivo a 300 metros. El compensador redirigía los gases hacia arriba, contrarrestando la elevación del cañón.
Su agrupación de impactos mejoró notablemente. «Esto lo cambia todo», dijo el cabo. Valle comprendió que aquel personal había articulado la filosofía central del diseño sin conocer sus implicaciones técnicas. El sistema de roscado transformaba el AR-70 de un equipo de configuración fija en una plataforma adaptable. El personal podía optimizar sus fusiles según las necesidades tácticas inmediatas: ocultación del destello, compensación de retroceso o entrenamiento de fogueo, sin depender de instalaciones logísticas o personal especializado. Esta capacidad no nacía de materiales avanzados, sino de un roscado mecánico preciso. La especificación de 0.5 pulgadas por 28 hilos con corte a la izquierda representaba la visión de Valle de que la modularidad no requería complejidad. Una interfaz roscada sencilla, fabricada con tolerancias exactas, proporcionaba una flexibilidad que sistemas más sofisticados no podían igualar. La evaluación alpina continuó durante 2 semanas. Intercambiaron los dispositivos según la misión, limpiaron las roscas con cepillos estándar e instalaron los componentes a mano sin llaves dinamométricas. El sistema nunca falló. Las piezas nunca se aflojaron durante el uso. Las roscas nunca se barrieron ni se dañaron. Valle documentó estas observaciones en los informes técnicos. Las estadísticas de fiabilidad importaban: tasas de fallo, intervalos entre averías, pero el sistema de la boca del cañón representaba algo más profundo, una filosofía de diseño que priorizaba la autonomía de quien usa el equipo sobre la logística centralizada. La doctrina tradicional asumía que la configuración de los equipos ocurría en los depósitos, con armeros modificando los fusiles para unidades específicas. El sistema de Valle descentralizó este proceso. Cada persona podía reconfigurar su equipo según las necesidades tácticas del momento y volver a hacerlo si las circunstancias cambiaban. Este enfoque se alineaba con las teorías que surgían a principios de los años 70. Diversos conflictos habían demostrado la importancia de la adaptación rápida a situaciones tácticas fluidas. Las configuraciones fijas solían resultar inadecuadas cuando las circunstancias daban un giro. La solución de Valle fue mecánica: crear una plataforma lo bastante flexible para adaptarse a lo imprevisible. La decisión también reflejó pragmatismo industrial. Fabricar 3 variantes distintas del AR-70 habría requerido 3 líneas de producción, 3 sistemas de inventario y 3 protocolos de mantenimiento. Un solo fusil con componentes intercambiables requería una sola línea y un pequeño inventario de piezas estandarizadas que el propio personal podía gestionar. Part 6. El Beretta AR-70 entró en servicio en 1972 y se mantuvo como el estándar de la infantería hasta la revisión AR-70-90 en 1984. Durante esos 12 años, equipó a brigadas alpinas, unidades de carabinieri en centros urbanos y batallones de instrucción en toda Italia. El fusil nunca alcanzó una adopción internacional masiva. Las variantes del G3 alemán y los derivados del M16 estadounidense dominaban los mercados mundiales. Pero cumplió su propósito: dotar a las fuerzas italianas de una plataforma fiable y fácil de mantener, fabricada con la capacidad industrial existente. El sistema de roscado de Valle se convirtió en la característica definitoria que diferenciaba al AR-70 de sus contemporáneos. Mientras otros fusiles requerían modificaciones de taller para cambiar los accesorios de boca, el AR-70 permitía reconfigurarlos en segundos. Esta capacidad fue especialmente valiosa para los carabinieri, que patrullaban tanto ciudades como zonas rurales. Podían usar compensadores para precisión diurna y cambiar a supresores de destello para misiones nocturnas sin interrumpir su ritmo operativo. La lección de ingeniería más amplia se refería a las limitaciones como oportunidades creativas
en lugar de obstáculos. Valle no tenía acceso a sistemas avanzados de moldeo de polímeros, así que diseñó basándose en acero estampado y aluminio, materiales que Beretta dominaba. No podía confiar en reguladores de gas sofisticados, así que especificó uno fijo calibrado para condiciones amplias. No podía producir múltiples variantes en el plazo previsto, así que creó una plataforma con componentes intercambiables en el campo. Cada restricción generó una decisión que priorizó la sencillez mecánica sobre la sofisticación tecnológica. El resultado no fue el fusil más ligero ni el más innovador, pero sí uno que podía fabricarse de inmediato, mantenerse con conocimientos mecánicos básicos y adaptarse a diversos requisitos sin apoyo especializado. El roscado de la boca encarnaba esta filosofía. Roscas a la izquierda, cortadas con precisión para no aflojarse con la vibración. Un retén con resorte que no requería herramientas. Compatibilidad universal con diversos accesorios. El roscado en sí costaba unos 12 minutos de torno por cañón y no añadía peso, pero transformaba la flexibilidad operativa del AR-70. Para 1984, los avances en la tecnología de polímeros y procesos de fabricación habían dejado atrás el enfoque de acero y aluminio de Valle. El AR-7090 incorporó materiales sintéticos, ergonomía mejorada y mayor modularidad. Sin embargo, el sistema de roscado permaneció inalterado. La especificación original de Valle seguía siendo útil porque el principio fundamental era válido. Las interfaces mecánicas de precisión proporcionan modularidad fiable sin necesidad de sistemas complejos. Valle se jubiló de Beretta en 1989, tras 37 años en la empresa. Diseñó varios equipos durante su carrera, pero el AR-70 fue su expresión más completa como ingeniero. Cuando se le preguntaba al final de su vida cuál consideraba la característica más importante del fusil, no mencionaba el sistema de gas o la culata plegable. Señalaba las roscas de la boca del cañón. Todo lo demás fue compromiso, decía. El roscado fue intención. El AR-70 sobrevive en colecciones y en algún uso de servicio ocasional, como un recordatorio de que la ingeniería sofisticada a veces consiste en saber qué complejidades evitar. Valle entendió que un equipo optimizado para la capacidad industrial, la sencillez mecánica y la adaptabilidad en el terreno duraría más que aquellos diseñados solo por especificaciones de rendimiento. Las roscas de la punta. 0. 5 pulgadas por 28 hilos, corte a la izquierda, mecanizadas con precisión, representaban la ingeniería como síntesis en lugar de innovación, comprendiendo que las herramientas y materiales disponibles definen lo que se puede construir tanto como los ideales teóricos. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería dio forma al mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.